Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es 15 de julio, jueves 15 de julio, y estamos listos para comenzar el estudio. Antes de esto vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte por esta mañana, que nos guíes, que nos des dirección, Señor. Por favor, Padre, háblanos. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me alegra, hermanos, que hoy tengamos una vez más ese privilegio de estudiar y meditar juntos la palabra de Dios. Los versos que hoy vamos a dar lectura se encuentran en Malaquías capítulo 3, versos 13 hasta el 18. Así que vamos a dar lectura. Dice así: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En esta sección de este capítulo 3, se une a la anterior para confirmar la radical necedad y el distanciamiento del pueblo hacia Dios. No había terminado de decir, Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros y probadme, cuando el pueblo, enojado, declara, está por demás servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos en guardar su ley? El pueblo rechaza a Dios, porque las bendiciones de Dios no coinciden con esos conceptos egoístas y materialistas que tenían de bendición. Qué difícil resulta al ser humano aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Qué difícil. Qué difícil resulta que el hombre entienda que debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Sí, hermanos, en estos versos podemos ver otra fase peligrosa del escepticismo, esa fase peligrosa de la desconfianza y el recelo de la gente malvada del pueblo de Dios. La gente había traicionado, había hablado contra el Rey de Reyes. ¿Saben? Había hablado fuertemente contra el Señor. Se opusieron tenazmente a lo que Él había dicho, como si ellos hubieran sido escogidos para juzgarle a Él y su causa. Estas palabras fuertes, estas palabras violentas, vinieron de gente orgullosa. No podían negar que hablaron en contra de Dios. Pero ellos dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Solo con esa pregunta, hermanos, ya estaban yendo en contra de Él. Y saben, no debemos extrañarnos que en este tiempo, en nuestros días, muchos van a hablar enojados. Muchos van a estar enojados, muchos van a hacer contienda contra los mensajeros, contra los servidores, contra los hijos de Dios, contra su iglesia. Si alguien predica, van a reaccionar de la misma manera que la gente en los días de Malaquías. La gente utilizaron palabras muy fuertes para acusar falsamente a Dios, porque espiritualmente ellos se encontraban ciegos. Ellos no tenían esa comprensión espiritual. En respuesta a la pregunta, ¿qué hemos hablado contra ti? Malaquías destaca 3 pensamientos importantes en los versos 14 y 15. El primer pensamiento que menciona Malaquías es no tiene sentido servir a Dios. Está en el versículo 14. Ellos dijeron, por demás es servir a Dios. En otras palabras, ellos estaban diciendo que es vano, que es algo inútil, que sirvamos a Dios.
Y saben, por el contexto de estas palabras, podemos darnos cuenta que apuntan al hecho de que el pueblo estaba pasando por muchas dificultades, ¿sí? Por mucho dolor. Y su reacción era, ¿para qué servir a Dios si Él no nos ayuda? El segundo pensamiento es, no hay valor en ser obedientes. El pueblo hacía la siguiente pregunta: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Se estaban preguntando esto. Y estas palabras, hermanos, explican lo que el pueblo tenía en su mente, explican lo que el pueblo tenía en su corazón. A ellos les resultaba una carga pesada guardar la ley de Dios. Sus corazones se habían enfriado, no encontraban utilidad en servir a Dios. Ellos afirmaban que estaban guardando la ley de Dios y se quejaban porque no recibían provecho. Ellos decían, no podemos lucrar, no tenemos ganancia por hacerlo. ¿Qué provecho? ¿Qué ganancia esperaban? Quizá esperaban las bendiciones de Dios. Y saben, el pueblo se había olvidado que Dios les dio el mejor regalo, la más grande bendición, cuando Él les rescató de la esclavitud de Egipto. Todo el cuidado que tuvo durante todo ese tiempo, y además llamó a este pueblo para ser sus siervos. Lo habían olvidado. El tercer pensamiento del pueblo fue, mejor están los pecadores. ¿Se pueden imaginar ese pensamiento, hermanos? Es una conclusión errónea a la que llegan estas personas. Ellos dijeron, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo porque son prosperados, sino que tentaron al Señor, a Dios, y ellos escaparon. ¿Se pueden imaginar, hermanos, esto? Llegaron al extremo que compararon su experiencia con la de los impíos. Estaban comparándolas y viendo que los impíos, a estos malvados, les iba aparentemente mejor, decidieron que era más dichoso ser impío, pero a la verdad ellos se estaban equivocando, porque eran unos hipócritas, eran insensibles al verdadero problema y, ¿saben?, echaban la culpa a Dios por todas sus dificultades. Ahora Dios responde e indica que estas palabras que ellos estaban hablando, que los judíos dijeron, fueron violentas contra Él. Dios tomó las palabras del pueblo muy personalmente porque atentaban contra su dignidad, atentaban contra lo que es el mismo Señor. ¿Cómo podían pensar, hermanos? ¿Cómo podían pensar que no era provechoso servir al Señor? ¿Cómo podían asegurar que los impíos orgullosos eran más felices que ellos? Dios declara por medio del profeta Malaquías en el verso 16 que aunque la mayoría del pueblo estaba andando muy mal, estaban teniendo pensamientos muy malos, estaban hablando en contra de Dios, existía un remanente que permanecía fiel a Dios. Malaquías los describe como aquellos que temían a Jehová. Y saben, no solamente temían a Jehová, sino que también pensaban en su nombre. ¿Qué diferencia con los demás judíos? Este remanente, que seguramente estaban experimentando las mismas pruebas, que estaban experimentando las mismas dificultades económicas, sociales, que los demás judíos, respondieron de una manera diferente, reaccionaron muy diferente ante las circunstancias negativas. Ellos se unían para hablar cada uno con su compañero. Y saben, por el contexto de lo que estaba sucediendo, de todo el problema que estaba pasando el pueblo de Israel, sabemos que ellos, cuando se reunían, hablaban palabras de consuelo, hablaban palabras de aliento espiritual. ¿Saben? Dios estaba contento con ellos. Él escuchó y oyó. Y ¿saben? Fue escrito libro de memoria delante de él. El Señor llegó a valorar tanto lo que su pueblo hacía, lo que su pueblo decía, que Él quería recordar esos momentos importantes. Para Él son tan valiosos que desea tener un recuerdo de ello. Y por esa razón, Él les considera su especial tesoro.
Hermanos, la razón por la que aprovecha servir a Dios es porque Él conoce cada cosa que hacemos. El Señor tendrá un trato especial con el remanente fiel de acuerdo a su conocimiento. Ahora debemos añadir que Dios no solamente conoce los hechos y las palabras de sus hijos, ¿saben? También conoce los pensamientos. Y Él va a recompensar, los va a recompensar. Nuestro Dios es perfecto en sabiduría. Él no necesita de archivos para recordar las blasfemias, las palabras ofensivas, las cosas malas que hacen los perversos. Así como Él no necesita de archivos para recordar las cosas buenas y las conversaciones de sus hijos. Pero Él quería tener un libro donde todos puedan leer y puedan recordar lo que hacían los justos. Los santos son una parte del tesoro de Dios. Él les estima grandemente. Él tiene cuidado de los suyos. Ellos son como real diadema en sus manos. Isaías capítulo 62, verso 3 dice, Isaías 62, verso 3 dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Eso es lo que dice Dios a sus hijos. Hermanos, Dios mismo va a traer pronto el día cuando todos sabrán que Él pone una distinción eterna entre los piadosos y los impíos. Hermanos, los judíos eran lentos para obedecer a Dios, pero eran muy rápidos para quejarse contra Él. No se daban cuenta del problema, no estaban con Dios. Ellos no se daban cuenta que el problema estaba en sus corazones. Su ceguera espiritual era muy clara, era muy evidente. Y Dios había prometido bendecir. Cierto, les había prometido bendecirles. Pero esa no debería de ser la razón principal para guardar sus mandamientos. Ese pueblo debería de estar dispuesto a servir a Dios simplemente por amor y por gratitud, no por algún interés personal, no por lo que irían a recibir. Hermanos, si cualquier hijo de Dios está sufriendo, si cualquiera de nosotros está pasando por un tiempo de dolor y angustia, debemos recordar que ser creyente no nos garantiza una vida libre de problemas y dificultades. Debemos recordar las palabras de Job. Él decía, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no los recibiremos? ¿Qué pregunta? ¿Qué reflexión? Nosotros deberíamos de recordar esto. Y también deberíamos de recordar que la Biblia está llena de enseñanzas del cuidado de Dios que tiene a aquellos que le aman, a aquellos que temen su nombre, a aquellos que viven en obediencia confiando en Él. La Biblia está llena de esto. Saben, hermanos, vale la pena servir a nuestro Señor. Y vamos a servir no solamente en esta vida, vamos a servir a nuestro Señor por la eternidad. Y saben, es una bendición servir a nuestro Dios, porque nos lleva a una conciencia que nos hace alejar de ofenderle a Dios. Otra bendición es el gozo de la comunión espiritual unos con otros. Y también ese gozo de tener comunión espiritual con nuestro Señor. Es una bendición ver que esas personas que Dios ha salvado, ¿no?, y ahora están dedicadas al servicio del Señor, creciendo en su conocimiento, creciendo en su gracia. Y esto por la eternidad. Hermanos, vamos a orar. Señor amado, te rogamos que nos ayudes, Padre, a no pensar mal contra ti, Señor, que muchas veces lo hacemos. Padre, queremos pedirte tu ayuda, porque queremos servirte, Señor. Queremos agradarte. Queremos ser como esos hijos tuyos en el tiempo de Malaquías, que se juntaban para hablar de ti, de las cosas buenas que haces por nosotros, para agradecerte ese amor tan grande que nos has dado al enviar a tu Hijo, el Señor Jesús. Señor,
Ayúdanos. Padre, queremos servirte. Sabemos que es provechoso servirte, Señor. Tú has prometido bendecirnos, pero nosotros no trabajamos, no servimos, no te amamos por esas bendiciones. Señor, nosotros recordamos de dónde nos has sacado y ahora estamos alegres, gozosos de poderte servir. Ayúdanos, Señor, en este propósito. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar este nuevo tiempo. Pido al Señor que los cuide, que tengan un tiempo de descanso en el feriado y nos estaremos encontrando la próxima semana. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Hasta la próxima.